Hola y bienvenido a plantasacuáticas.org. En este vídeo hablamos de las plantas oxigenantes sumergidas, aquellas plantas acuáticas que se encuentran entre el fondo del estanque y la superficie del agua. Aparentemente son las más feas e insignificantes, pero en realidad son muy útiles para mantener el agua limpia y para la oxigenación del estanque. En este vídeo veremos cuáles son las especies más utilizadas en los estanques y las analizaremos en detalle. También veremos cómo plantarlas correctamente y cómo protegerlas de los posibles peces. Así que disfruta del vídeo. Las plantas oxigenantes sumergidas son fundamentales para el equilibrio del estanque porque tienen un crecimiento realmente muy rápido y por lo tanto son capaces de contrarrestar las algas con la misma rapidez. Obviamente no son las únicas necesarias para mantener el equilibrio, pero en este vídeo hablaremos de estas en concreto. En el estanque se genera una especie de competencia por la absorción de nutrientes como el fosfato y el nitrógeno. Por lo tanto, hay una competencia entre las plantas acuáticas y las algas. Las plantas sumergidas, al tener un crecimiento muy rápido, son las primeras en lograr contrarrestar las algas. Aquí puedes ver las diferentes especies de plantas oxigenantes sumergidas disponibles en nuestro sitio web, plantasacuáticas.org. Y ahora veamos brevemente las características de cada una. Empecemos diciendo que estas plantas se dividen principalmente en dos categorías: las sumergidas enraizadas y las libres o flotantes. Las enraizadas son aquellas que desarrollan verdaderas raíces y por lo tanto deben plantarse como cualquier otra planta del estanque. En esta categoría se incluyen la Elleria densa, la Elodea canadensis, el Myriophyllum spicatum y también la Vallisneria gigantea. Luego está la otra categoría, las plantas libres o flotantes, es decir, las que viven bajo el agua sin estar fijadas al fondo. Por ejemplo, aquí tenemos el Ceratophyllum demersum. Otra especie muy interesante es la Utricularia vulgaris. Entre las plantas sumergidas hay algunas autóctonas, es decir, originarias de nuestras zonas. Por lo tanto, también se encuentran de forma natural en Europa, como el Myriophyllum spicatum, el Ceratophyllum demersum y la Utricularia vulgaris. Luego tenemos plantas que son importadas, por ejemplo la Elodea canadensis, que, como indica su nombre, proviene de Norteamérica. La Elleria densa, en cambio, proviene de Sudamérica, y luego tenemos la Vallisneria gigantea, que proviene del sudeste asiático. Las plantas sumergidas tienen una particularidad: son muy sensibles a las características del agua. Por lo tanto, según la composición química del agua de tu estanque, puede que haya alguna especie que se adapte muy bien y crezca muy rápido. Así puede llegar a colonizar el fondo del estanque en una sola temporada, mientras que otra especie, en cambio, quizá no se adapte bien y termine desapareciendo. Así que lo que te aconsejo es que introduzcas varias especies diferentes dentro de tu estanque. Por lo general, la especie más delicada es la Vallisneria gigantea. Así que, si eres principiante y quieres montar un estanque, quizás sea mejor evitar esta planta. Elígela solo si ya tienes algo de experiencia con las plantas acuáticas. Es una especie muy usada también en acuarios, pero para estanques suelen ser más eficaces las otras. La Elodea canadensis es, por ejemplo, una de las plantas oxigenantes sumergidas de crecimiento más rápido. En nuestro caso, en el vivero, se adapta muy bien a las características del agua, y de hecho es la que predomina respecto a todas las demás. Se puede plantar a una profundidad máxima de aproximadamente 1 metro. Luego está su prima, que es la Elleria densa, que como ves es mucho más larga, así que es realmente más gruesa y también más larga. Y por ejemplo, en nuestro caso, sin embargo, no se adapta especialmente bien y su crecimiento es mucho más lento en comparación con la Elodea canadensis. La Elodea canadensis es una planta ideal para los climas europeos, especialmente en aguas un poco más frías, donde crece con facilidad. En cambio, la Egeria densa prefiere aguas algo más cálidas y se desarrolla mejor en estanques situados en zonas templadas o incluso en acuarios con calefacción. Luego tenemos el Myriophyllum spicatum, otra planta sumergida, que aquí en el vivero se adapta realmente muy bien. Esta es una de las plantas que pueden colocarse a mayor profundidad dentro del estanque. Aquí, por ejemplo, ves un manojo bastante corto, pero en realidad, si la plantas incluso a 1,5 metros de profundidad, desarrolla ramificaciones muy largas que suben lentamente hasta alcanzar la superficie del agua y allí produce pequeñas inflorescencias rojizas que sobresalen por encima del nivel del agua, creando un efecto muy bonito y natural. Así que puedes ver cómo esta parte asoma justo por encima del agua.
En cuanto al Myriophyllum spicatum, hay que decir algo más. Es una planta muy resistente, incluso frente a los peces. De hecho, debes saber que la mayoría de las plantas sumergidas son bastante sensibles a los peces, porque resultan muy apetecibles para ellos. Sin embargo, el Myriophyllum spicatum es, entre todas, la menos apetecible. Luego pasamos a ver las plantas flotantes. Y empezamos con el Ceratophyllum demersum, que es una planta que simplemente se toma, se coloca en el agua y ella sola encuentra su posición. En verano suele verse muy cerca de la superficie, porque con el calor crece con fuerza y sus tallos alcanzan casi el nivel del agua. En los días más fríos o durante el invierno, en cambio, tiende a quedarse más en el fondo, donde permanece hasta que vuelve el calor. En invierno, esta planta tiende a fragmentarse y desmenuzarse. Quedan solo pequeños fragmentos, así que en lugar de esas largas ramificaciones que ves en verano, durante el invierno no las encuentras, porque la planta se divide en partes muy finas y permanece escondida en el fondo del estanque. Por eso no la ves en los meses fríos, vuelve a aparecer poco a poco cuando llega el calor, desarrollando de nuevo sus largos tallos hasta alcanzar la superficie. Otra planta particular es la Utricularia vulgaris. Esta planta te llama la atención de inmediato por su flor, porque, a diferencia del Ceratophyllum, que no produce ninguna flor, esta planta, en cambio, saca a la superficie unas inflorescencias con bonitas florecitas amarillas. Es una planta un poco particular porque, antes que nada, es carnívora. Tiene unas pequeñas vesículas, como diminutas trampas, con las que atrapa microorganismos que se encuentran en el agua, como pequeños crustáceos, larvas o protozoos, y de esta manera se alimenta de diminutos seres vivos. Luego hay que decir que esta planta en invierno no se ve en absoluto, porque en otoño genera turiones, es decir, una especie de pequeñas semillas. Prácticamente la planta desaparece durante el otoño, produce estos turiones y a partir de estas diminutas semillas vuelve a brotar con fuerza en la primavera siguiente. También la Utricularia vulgaris, al igual que el Ceratophyllum, al ser una planta flotante, basta simplemente con tomarla y echarla al agua. Con el calor la verás más cerca de la superficie. Olvidaba mencionar que tanto la Elodea canadensis como la Egeria densa producen pequeñas florecillas que aparecen justo al nivel del agua. La Elodea canadensis produce flores muy pequeñas, de apenas unos milímetros, de color rosado, mientras que la Egeria densa produce flores un poco más grandes, de aproximadamente 1 centímetro, de color blanco. Entonces, digamos, todas las plantas sumergidas lo son en el sentido de que deben plantarse en el fondo, colonizando todo lo que va desde el fondo hasta la superficie del agua. Y luego, en algunas especies, incluso sobresalen un poco por encima de la superficie del agua, produciendo pequeñas florecillas o inflorescencias. Ahora veamos cómo plantar nuestras plantas oxigenantes sumergidas, esas que tienen raíces dentro del estanque. Empecemos por nuestro caso. Aquí tenemos estanques excavados directamente en la arcilla, un tipo de suelo muy impermeable por naturaleza. Por eso no utilizamos lonas, y en el fondo se acumula una buena capa de limo, que resulta perfecta para plantar este tipo de especies. También es posible que tú tengas un estanque con lona, pero quizá lo tienes desde hace 2, 3 o 4 años y por lo tanto, mientras tanto, se ha formado limo en el fondo. Así que, también en este caso puedes anclarla de forma segura al fondo del estanque, tal vez colocando una pequeña piedra encima del manojo, de esta manera. Así el manojo no volverá a salir a la superficie y se mantendrá firmemente en su lugar. Aquí, en nuestro caso, simplemente cavamos un poco en el fondo y la plantamos. Aquí plantamos elodea en medio de un montón de otras elodeas. Ya está, así de simple. Ahora veamos cómo plantar nuestro manojo de elodea en caso de que tengas un estanque con lona y sin limo en el fondo. Así que utilizamos una cesta, ¿no? Por ejemplo esta de 23 por 23. Y ponemos tierra de campo, sin grumos ni piedras. Si tienes dudas sobre la tierra que debes usar, mira el vídeo publicado anteriormente sobre cómo plantar un nenúfar sin ensuciar el agua. Allí se explica todo con detalle sobre el tipo de tierra que se debe utilizar. Así que llenamos la cesta con unos centímetros de tierra. Los terrones más grandes los quitamos o los rompemos. Luego, el manojo de elodea en verano o incluso a principios del otoño suele verse así, con un aspecto muy frondoso. Es un buen manojo. Puedes observar una parte más verde, la copa más densa y con una gran vitalidad. Esa es la parte que debe quedar hacia arriba, mientras que la parte más desnuda, un poco más marrón, donde también se ven unos filamentos blancos que son las raíces, es la parte que va plantada en la tierra. Así que colocamos esta parte aquí así y la enterramos bien. En invierno, en cambio, este manojo no tendrá esta forma porque, al igual que las demás plantas sumergidas, durante el invierno cambia completamente de aspecto. Esta planta se hunde hacia el fondo y se hace más pequeña.
Así que tendrás un manojo en el que no se distinguirá bien su forma. Los tallos estarán más desnudos, pero verás pequeños brotes de los que formarán nuevas ramificaciones. ¿Y entonces qué pasa si no sabes cuál era la parte que antes estaba en la tierra? Si te equivocas y la colocas de forma completamente aleatoria como te muestro ahora, no pasa nada grave. De todos modos, una parte quedará dentro de la tierra y otra parte tenderá a subir hacia la superficie del agua. Así que una vez que entiendas bien cómo colocarla, continuamos añadiendo un poco más de tierra. Entonces, como ves, tenemos una parte que sale hacia afuera de la tierra, que idealmente debería ser la parte más verde, y otra parte que queda dentro, donde echará más raíces. Si el manojo es bastante largo y tienes, por ejemplo, una tierra que no es tan compacta como la nuestra, puedes ayudarte temporalmente también con una pequeña piedra como esta que ves aquí. De esta manera evitas por completo el riesgo de que la planta salga fuera del agua o se pierda, algo fundamental para su buen desarrollo. En los días siguientes, tras colocar la cesta en el estanque, tendrás que quitar la piedra. Podemos poner fertilizante de liberación lenta como osmocote. Si la planta está bien colocada y la tierra es adecuada, no deberías necesitar fertilizante, pero puede ser útil por precaución al no conocer bien la calidad de la tierra y para darle ese impulso extra a la planta y hacer que crezca lo más rápido posible. Así que podemos añadir 1 o 2 tabletas de fertilizante de liberación lenta, y en este punto sumergimos lentamente nuestra cesta de elodea en el fondo del estanque. En cuanto a las plantas oxigenantes, flotantes o libres, basta simplemente con echarlas al agua de esta manera. Si tienes peces bastante grandes en el estanque, debes saber que pueden desenterrar las plantas sumergidas recién colocadas o incluso comérselas. Esto suele suceder con los peces dorados, con las carpas koi y con los peces herbívoros, lo cual es aún peor porque en ese caso se comen prácticamente todas las plantas acuáticas. Este es un problema que aparece justo después de haber plantado nuevas plantas sumergidas. De hecho, debes saber que cuando el fondo del estanque esté prácticamente todo colonizado por plantas sumergidas, este problema dejará de existir. De hecho, si los peces comen un poco de estas plantas de vez en cuando, no hay absolutamente ningún problema. Porque las plantas sumergidas crecen tan rápido que su desarrollo compensa fácilmente lo que los peces puedan comer. Sin embargo, el problema aparece sobre todo en la fase inicial. Así que, si tienes peces dorados o carpas koi, lo que debes hacer es proteger las plantas con una red. Si en cambio tienes peces más pequeños, como por ejemplo los medaka, no tendrás ningún problema porque no causan absolutamente ningún daño a las plantas acuáticas, ni siquiera a las plantas sumergidas, y además tampoco ensucian el agua. Para asegurarnos de que nuestro nuevo manojo de elodea no sea destruido por posibles peces, colocamos este cilindro de red alrededor de la cesta. Verificamos que esta red quede bien adherida al fondo porque de lo contrario los peces podrían pasar por debajo. De hecho, idealmente esta red debería ser un poco más rígida que esta, pero es la que teníamos en este momento como prueba práctica para hacer este vídeo. Luego verificamos cuál es el nivel máximo del agua que alcanza el estanque cuando llueve. Y en ese momento cortamos la red a pocos centímetros por encima del nivel del agua. Esto es porque, obviamente, si el agua pasa por encima, los peces podrían saltar la red y volveríamos al punto de partida. La red de protección para los peces debería tener una malla de aproximadamente 1 centímetro. Esto sirve para evitar que los peces puedan pasar directamente a través de las aberturas de la red. Luego, con esta red, debes formar cilindros lo suficientemente anchos, por ejemplo con un diámetro de unos 40 o 50 centímetros como mínimo. Esto es para asegurarte de que la planta que está dentro tenga espacio suficiente para crecer. Esto es importante porque naturalmente, en comparación con el manojo original, la planta crece hacia la superficie y se expande bastante. Además, también se extiende por debajo. La cesta utilizada es solo temporal, y de todas formas la planta echará raíces fuera de la cesta si encuentra limo en el fondo. Por eso, si el cilindro de red que usas es demasiado pequeño, la planta no tendrá suficiente espacio en su interior para desarrollarse. Y además, los peces podrían comerla desde fuera en cuanto empiece a crecer, así que no serviría de mucho. Un cilindro demasiado pequeño, por lo tanto, no sirve. Este cilindro también debe serlo bastante ancho para permitir que los rayos del sol entren bien, porque las plantas sumergidas, como todas las plantas acuáticas, necesitan mucha luz y sol para poder crecer y desarrollarse. Así que si haces una red demasiado pequeña, formando un cilindro demasiado estrecho, entiendes que además de no tener espacio, tampoco recibiría suficiente luz, y por lo tanto eso no estaría bien.
Utiliza al menos un círculo de unos 40 o 50 centímetros de diámetro, y si tienes espacio, hazlo incluso más grande. Si por ejemplo tienes un estanque grande, puedes crear una zona más amplia, cercada, donde colocar varios manojos de plantas sumergidas en su interior. Esta red se deberá retirar cuando veas que la planta ha enraizado bien y ha formado bonitos arbustos de plantas sumergidas en su interior. Cuando la planta ya esté bien desarrollada y se haya extendido por todo el estanque, entenderás que ha llegado el momento de quitar las redes. Porque naturalmente cuando la planta ya está bien establecida, los peces, como decía, aunque coman un poco, no supondrá ningún problema. Obviamente esto es un discurso general porque naturalmente si tienes peces grandes, entenderás que tendrás que mantener de forma permanente un área del estanque solo para las plantas, incluidas también las plantas sumergidas, y en cambio otra área separada con una red donde solo haya peces. Bien, por hoy hemos llegado al final de este vídeo. Espero que te haya resultado útil e interesante. Si necesitas plantas oxigenantes sumergidas para tu estanque, solo tienes que visitar nuestro sitio web, plantasacuáticas.org, en la sección Plantas acuáticas en venta. Allí encontrarás las especies disponibles que hemos visto en este vídeo. Si lo que necesitas es tener un estanque en equilibrio, es decir, con agua limpia y sin algas, debes saber que las plantas oxigenantes sumergidas por sí solas no son las que marcan la diferencia. Por lo tanto, en realidad se necesitan tres tipos de plantas y las oxigenantes sumergidas son solo una parte de esas tres. Las otras plantas indispensables son los nenúfares y las plantas palustres. Y si quieres tener las especies adecuadas para tu estanque, en nuestra tienda online puedes encontrar los kits de estanque fácil. Son kits diseñados por nuestro equipo según la superficie del estanque. Solo tienes que enviarnos la información, fotos, medidas y características de tu estanque. Nuestro equipo seleccionará las plantas sumergidas, los nenúfares y las plantas palustres más adecuadas para tu estanque. Estos kits contienen todo lo que necesitas para tener un estanque equilibrado. Por hoy es todo. Chao, hasta la próxima.